El cambio no ocurre con Kukbao viva. Eso es importante. Mientras su nombre aún circula en el presente, mientras todavía puede ser ubicada en una fecha, la historia no se atreve a tocarla demasiado. La deformación empieza después, cuando ya no está, cuando su figura deja de tener función directa y pasa a existir solo como referencia incómoda. Es ahí donde el sistema interviene, no con una corrección visible, con una reinterpretación silenciosa. En los textos más tardíos, Kukbao ya no es una mujer que gobernó, es algo anterior, algo distante, algo que ya no puede compararse con nadie vivo. Su nombre empieza a asociarse no a decisiones, sino a protección abstracta. No se habla de lo que hizo, se habla de lo que representa. Ese desplazamiento es el inicio de la deformación. Porque cuando una figura deja de ser concreta, se vuelve segura. Una persona puede discutirse, puede evaluarse, puede generar preguntas incómodas, pero una figura simbólica puede integrarse con mayor facilidad en un sistema que necesita estabilidad. El proceso ocurre lentamente. Primero desaparecen los detalles, después desaparecen las acciones. Finalmente, solo queda la referencia. Kukbao deja de pertenecer a un momento específico y empieza a ser colocada en un pasado cada vez más impreciso. Ese pasado funciona como un espacio donde lo inexplicable puede permanecer sin interferir con el presente. Al mismo tiempo, aparecen menciones indirectas que no encajan del todo con una figura aislada. No listas, no genealogías, pequeñas anomalías en los registros locales. Mujeres sin título claro, consultadas en momentos específicos. No siempre en la misma ciudad, no siempre en la misma generación. No se las nombra juntas, no se las vincula explícitamente, pero comparten algo difícil de definir. No ejecutan rituales estándar, no dependen del templo, no repiten fórmulas. Actúan cuando el sistema falla, no porque se opongan, sino porque perciben el desajuste antes. En muchos casos, ni siquiera aparecen como protagonistas del evento. Solo se menciona que algo fue corregido, que un problema se resolvió sin explicación clara, que una situación que parecía romper el orden volvió a estabilizarse sin que el procedimiento oficial hubiera cambiado. Esas menciones aparecen de forma dispersa, breves, incompletas, lo suficiente para sugerir una intervención, pero no lo suficiente para definirla. No hay indicio de herencia, no hay relación de sangre, no se suceden como linaje, aparecen donde hace falta. Eso es lo único que tienen en común, y eso es lo que no se escribe, porque no puede escribirse. No hay registro de enseñanza formal, no hay transmisión declarada, pero hay una coherencia invisible en cómo responden y en cómo desaparecen después. Ninguna funda nada, ninguna permanece demasiado tiempo, como si supieran que permanecer sería un error. Permanecer implicaría volverse visible, y volverse visible implicaría entrar en una estructura que no tiene lugar para ellas. El sistema no las persigue, todavía, pero tampoco las reconoce. Eso también es nuevo. Antes, el saber femenino era asumido como parte natural del tejido social. Nadie necesitaba justificarlo. Nadie necesitaba clasificarlo. Ahora, empieza a ser tolerado solo cuando no se nota demasiado. No se prohíbe, no se condena, pero empieza a mantenerse fuera de los espacios donde el poder se organiza. La memoria de Kukbao, mientras tanto, sigue desplazándose. Ya no se pregunta cómo gobernó, se pregunta qué era. Ese cambio de pregunta marca el punto exacto en que la historia deja de buscar comprensión y empieza a buscar contención. Cuando una figura se vuelve demasiado difícil de explicar, el sistema deja de preguntarse cómo funcionó
y empieza a preguntarse qué tipo de cosa era. Esa pregunta ya no busca entender, busca clasificar. No se dice que transmitió nada, pero su figura empieza a rodearse de silencios repetidos, como si algo hubiera pasado que no debía repetirse de la misma forma. Las mujeres que aparecen después no son llamadas iguales, no se las compara. Eso es deliberado. Comparar crearía patrón, y el patrón haría visible lo que el sistema necesita mantener disperso. Así, el conocimiento completo no desaparece, se distribuye, no como estrategia humana, como consecuencia estructural. Nadie decide que sean 6, nadie decide quiénes son. Simplemente, el mundo ya no puede sostener una sola figura que lo perciba todo. La complejidad creciente del sistema vuelve imposible que una sola persona ocupe ese lugar sin producir una inestabilidad demasiado evidente. Lo que antes pudo concentrarse en un solo punto, ahora necesita dispersarse. La deformación de Kugbau no es una mentira, es una adaptación. Su singularidad se vuelve mito para que su función no vuelva a ocurrir en el centro. Y sin embargo, el ajuste no es perfecto, porque aunque el nombre se aleje, aunque la figura se vuelve abstracta, el tipo de percepción que sostuvo sigue encontrando cuerpos compatibles, no juntas, no organizadas, no reconocibles, solo presentes cuando hace falta. Aparecen en momentos de crisis menor, cuando un procedimiento falla sin razón clara, cuando un cálculo ritual no produce el efecto esperado, cuando un nacimiento se complica o una enfermedad se resiste a los tratamientos habituales. No se anuncian, no dejan registro de autoridad, simplemente intervienen y luego desaparecen. Eso es lo último que Mesopotamia permite antes de cerrarse del todo. Después, la historia seguirá avanzando. Las ciudades crecerán aún más. Las estructuras religiosas se volverán más rígidas. Los sistemas administrativos más precisos. Y cuando eso ocurra, ya no habrá espacio para este tipo de ambigüedad sin costo. Pero aquí, justo aquí, es donde la memoria empieza a deformarse y al mismo tiempo a multiplicarse, sin que nadie lo diga, sin que nadie lo controle, todavía.